Extratech G. Smart Software Consultancy. Miren, si los últimos años fueron puro hype con la inteligencia artificial, el 2025 es, digamos, el año de la verdad, el momento de rendir cuentas. Estamos entrando de lleno en lo que podríamos llamar la era de la verificación. O sea, un momento donde el foco ya no está en la promesa, sino en la prueba, en el valor real y tangible. Y es que la pregunta fundamental para todas las organizaciones cambió por completo. Ya no estamos hablando de si deberíamos o no experimentar. Ahora la conversación es otra. Es sobre cómo industrializar esto. La tecnología, bueno, dejó de ser un juguete para convertirse en una herramienta estratégica. Una que, por supuesto, demanda resultados. Y bueno, aquí es donde llegamos a lo que se conoce como el abismo del escalamiento. Piénsenlo así, es esa brecha gigantesca entre el potencial increíble de la tecnología y la durísima realidad de las empresas. La IA ya salió del laboratorio, sí, pero la gran mayoría de las organizaciones están quedando ahí paraditas al borde del abismo sin saber cómo cruzar. Y esta es la gran pregunta, ¿no? A ver, la tecnología es más poderosa y más barata que nunca. Entonces, ¿por qué la mayoría de las empresas están, atascadas? Por un lado vemos avances exponenciales y por otro, un estancamiento que es la verdad bastante frustrante. ¿Qué está pasando realmente? A ver, veamos los dos lados de la moneda. Del lado tecnológico, los avances son una locura. El costo por millón de tokens, para que se hagan una idea, se desplomó 280 veces. Pasamos de $20 a solo 7 centavos en 2 años. Y encima, los modelos abiertos ya casi rinden igual que los privados. Pero la realidad en las empresas es otra historia. 2/3 de ellas están atrapadas en lo que llaman el purgatorio de pilotos, y apenas un 5% está generando valor de verdad a escala. La analogía del iceberg es perfecta para entender esto. Imagínense, el 90% es lo que vemos en la superficie, ¿no? Los usos sencillos, la pura experimentación, los juguetitos. Pero la parte que de verdad importa, o sea, el escalamiento y el valor real, está toda bajo el agua. Y muy poquitos, menos del 5%, están llegando a esa parte profunda. Porque el problema no es usar la herramienta. El verdadero reto es integrarla. Ok, para poder navegar este abismo, necesitamos un mapa. Así que vamos a analizar los 3 grandes frentes de batalla que están moldeando todo el panorama actual. Son estos 3. Primero, la nueva economía de la IA. ¿A dónde se está yendo el dinero? Segundo, la gran división empresarial. Esa lucha interna por no quedarse atrás. Y tercero, claro, el futuro del trabajo. Cómo todo esto redefine la productividad. Y aquí se pone fascinante la cosa, porque hay una tensión geopolítica muy interesante. Por un lado, vemos que el capital y la capacidad de cómputo se están consolidando masivamente en Estados Unidos. Estamos hablando de una inversión 12 veces mayor que la de China. Pero, al mismo tiempo, el costo de la inteligencia se desploma, se vuelve casi un commodity, algo accesible para cualquiera en el mundo. Y aquí la historia da un giro que nadie se esperaba, porque se invierte todo lo que creíamos saber sobre cómo se adopta la tecnología. Miren esto. No son los mercados desarrollados los que lideran la adopción de usuarios. No, es el sur global. India tiene un 92% de uso regular, Medio Oriente un 87%. Esto está muy por encima del promedio global del 72%. Entonces, claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si la tecnología es cada vez más accesible para todos y los usuarios están en todas partes, ¿de dónde sale la ventaja competitiva? ¿Cómo puede una empresa construir algo que dure? Pues una de las respuestas, aunque no lo crean, está en la regulación. Por ejemplo, la famosa ley de IA de la Unión Europea. Lo que está creando en la práctica es una especie de foso de cumplimiento. Los costos para cumplirla son altísimos y eso se convierte en una barrera de entrada gigante. Las empresas grandes, bueno, pueden pagarlo. Pero para las startups es un muro casi imposible de escalar. Y esto, al final del día, consolida el mercado para los que ya son grandes. Ok, perfecto. Ya entendimos el problema, ya vimos el panorama. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué están haciendo las empresas que sí están logrando cruzar ese abismo? Vamos a ver el manual de las que llaman empresas de frontera. Su manual es súper claro y se basa en 4 pilares. Punto número 1. Rediseñan los flujos de trabajo desde cero. No se trata solo de meterle IA a los procesos viejos. Punto número 2. Su foco está en el crecimiento y la innovación, no solo en recortar costos. 3. Comprometen capital en serio, más del 5% de su presupuesto de tecnología.
Y cuarto, contratan talento muy avanzado para roles que antes ni existían. Y la pregunta es, ¿funciona esto? La respuesta es un sí rotundo. Miren el dato, el 71% de estas empresas de frontera reportan que están prosperando. ¿Saben cuál es el promedio global? Apenas un 39%. La diferencia es brutal y deja clarísimo que este enfoque estratégico es el que va. Y con esto llegamos al tercer frente de batalla, el impacto en el mundo del trabajo. Y acá la verdad las cosas se ponen fascinantes y muchas veces van en contra de lo que uno esperaría. Para los trabajadores, la tensión es súper clara. Por un lado está lo que llaman la paradoja del día laboral infinito, o sea, en lugar de trabajar menos, muchas veces la IA implica más horas de trabajo revisando y corrigiendo lo que genera. Pero por otro lado, se crea una prima por fluidez en IA que es gigante. ¿Qué significa esto? Que el cuello de botella ya no es la tecnología, son las personas que saben cómo usarla bien. Y esa prima no es un concepto abstracto, tiene un valor muy concreto. Los trabajos que requieren estas habilidades especializadas en IA pagan, en promedio, un 25% más. El mercado ya respondió. La demanda por este tipo de talento se multiplicó por 7, así de claro. Y bueno, todo esto nos lleva al punto final, a una decisión estratégica que es fundamental para cualquier organización. ¿Cómo se va a encarar el futuro? Y la elección, en el fondo, se reduce a dos caminos, a dos mentalidades. Se puede invertir pensando en el ROI, el retorno sobre la inversión, que, seamos sinceros, es básicamente hacer lo mismo de siempre, pero un poquito más rápido. O se puede invertir pensando en el ROF, el retorno sobre el futuro. Y esto ya es otra cosa. Se trata de hacer cosas que antes eran imposibles, de reinventar las reglas del juego por completo. Y como bien dice Gartner, las empresas que realmente van a la cabeza no usan la IA solo para ser más eficientes. La usan para hacer cosas que antes eran impensables, para reinventar sus industrias desde la raíz. El punto crucial es justo ese. El verdadero liderazgo no va a venir de la eficiencia, sino de la reinvención. No se trata de optimizar el pasado, se trata de construir el futuro. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? 3 ideas clave. Primero, que el abismo del escalamiento es la nueva frontera competitiva. Ahí se va a jugar todo. Segundo, que las empresas de frontera nos marcan el camino. Hay que rediseñar el trabajo, no solo enchufarle tecnología a lo que ya existe. Y tercero, y quizás lo más importante, los cuellos de botella ya no son tecnológicos, son humanos. El talento, la estrategia, la visión. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta estratégica que cada equipo, cada líder debería hacerse. ¿Estamos invirtiendo para el ROI de hoy o para el ROF de mañana? ¿Estamos optimizando el presente o estamos construyendo de verdad la ventaja competitiva del futuro? La tecnología ya está lista. La verdadera pregunta ahora es si nuestras organizaciones también lo están.